mañana y regresamos aquí con su revista de todo un poco. Ya tenemos aquí a nuestro invitado del día de hoy. Él es Jorge Rojas Cruzati, analista político, y vamos a conversar justamente de este país que ya heredó, de este país del cual ya es presidente Daniel Noboa Asín. Así que le damos la bienvenida. Jorge, qué gusto tenerte aquí en la cabina de Radio HIP. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias a todo el equipo de todo un poco aquí de la radio, y buenos días con todos los que nos escuchan a través de la señal de 101.7. Jorge, definitivamente todos estamos conscientes del país que vivimos, la realidad de este país, la inseguridad, la violencia, los problemas económicos, la falta de empleo, los problemas que tenemos en salud, los problemas que tenemos en educación. El expresidente Guillermo Lasso le dejó un país prácticamente en ruinas al presidente Daniel Noboa. Quisiéramos tu comentario, por favor. Sí, correcto. Al fin se fue Guillermo Lasso. Ya lo podemos llamar expresidente Guillermo Lasso. Al fin, creo que era el sentir de muchos ecuatorianos de que ya hasta cuándo, pues no. Y fueron 911 días de emergencia prácticamente, como justamente es el número, el 911, le coincidió, en donde tuvimos más de 13.000 personas fallecidas durante el periodo de Guillermo Lasso, es decir, desde el 24, 25 de mayo, que ya está en funciones del 2021, hasta la jornada del día de ayer. Personas? ¿Cuál es la cifra? Más de 13.000 personas. Pero estos son personas que fallecieron de manera violenta, es decir, en asesinatos, sicariatos, homicidios, ¿no? Sí, entonces es una cifra nunca antes vista, que seguramente nos va a dejar con indicadores a nivel de país de más de 40 puntos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos ubicaría al Ecuador y sobre todo a ciudades como Guayaquil, Esmeraldas, entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo a finales del año. Es probable que terminemos entre 7.300 y 7.000 muertes violentas 2023. Eso en el tema de la seguridad. En los temas económicos, nosotros tenemos un país en el cual las cuentas fiscales solamente van a alcanzar seguramente para sueldos de diciembre en el sector público, sin incluir el décimo. Entonces, muchos de los servidores públicos es probable que no tengan completo, o sea, su sueldo en las fechas normales que les correspondía. En temas energéticos vemos cómo están los apagones que continúan, y no solo eso, sino que ahora se incrementó el día de ayer la escasez de gas. Ayer tuvimos una cola aquí en la ciudad de Guayaquil de taxis que trabajan a gas, que no podían movilizarse porque no había, y todas las envasadoras de gas estuvieron paralizadas. Entonces esta es otra cosa más que se adiciona, y lo que todos vivimos al día a día, ¿no? La falta de empleo, la falta de circulante que tenemos en la economía nacional, que son agravantes, que son déficits que quedan, incumplidos los pagos también con los gobiernos autónomos descentralizados, con los municipios, prefecturas, juntas parroquiales, que ya denuncian que desde septiembre no se les pagan. Ayer en Puerto Viejo, creo que fue el GAC de Manaví, de la prefectura, hicieron también una manifestación los empleados porque no se les han pagado sus remuneraciones. Prueba de eso, ¿no? Imagínense tantos problemas que le deja el presidente saliente, ¿no?, al nuevo presidente. Pero, ¿cómo usted cree que él debe delinear su gobierno para poder tener éxito, el éxito esperado y el éxito que todos los ciudadanos esperamos que sea? Bueno, lo primero es la asignación de recursos urgentes al tema de seguridad. Sin seguridad no podemos hacer nada. Sin seguridad yo no puedo abrir una tienda, un restaurante, para dar trabajo a más personas, porque si todavía vienen las vacunas, que fue el éxito de Guillermo Lasso, la vacunación definitivamente en el país, no hay local aquí, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, con la cual no haya sido vacunada, ya incluso dentro de los centros comerciales. Entonces eso es lo más urgente, el tema de la seguridad que todo el mundo espera, ¿no? Aquí en la ciudad de Guayaquil también se hizo un contrato millonario de $30 millones para que funcionen unas cámaras de seguridad que están instaladas, pero que todavía no vemos ningún resultado. Entonces ahí algo también está pasando, entonces esas cosas tienen que coordinarse. De ahí lo siguiente es la salud, porque claro, nos hablamos que no nos dé una bala, pero ahorita están el montón de virus. Está la positividad de COVID en el 30%, a nivel nacional. El tema de la influenza también se está
otra vez despuntando. Vemos como en la zona costera ya hay un montón de aves muertas, o sea, se habla de miles de aves que son encontradas por los pescadores. El dengue, que ya se viene con la jornada invernal, que está por prácticamente a la vuelta de la esquina, y que cobran vidas, no solamente porque esta es una enfermedad que se supone que ya es superada de décadas atrás, sino que porque lamentablemente en los centros de salud no diagnostican bien a los pacientes. Entonces llega una persona que con síntomas de dengue, pero si no le hacen un examen de sangre porque no hay los insumos, le terminan poniendo medicamentos que no son los apropiados y que han causado ya la muerte. Y eso no lo digo porque me lo han contado, yo lo viví en experiencia propia hace un año con un tío de más de 70 años que falleció por una mala práctica médica en un centro de salud del gobierno nacional, precisamente porque no lo diagnosticaron bien. Terrible. Jorge, yo quisiera también pedirte tu opinión justamente sobre los decretos que firmó a última hora el expresidente Guillermo Lasso y que afectan a los trabajadores, nos afectan a los trabajadores, como el hecho, por ejemplo, de legalizar la jornada laboral de 12 horas. Eso es terrible porque Guillermo Lasso tuvo 911 días para haber hecho esos cambios si él pensaban que era lo mejor para el país. Pero ya desde el momento en que se firman estos acuerdos por parte del ministro Donoso, el último día de su gestión, el último día de la gestión, en el cual dicen ellos, bueno, si la jornada laboral es de 40 horas semanales, la podemos redistribuir como nos dé la gana en las empresas, lo cual está cortando el pago de horas extras a los trabajadores que tienen sus contratos de 8 horas. No es lo mismo, Yasmín, ir a trabajar 8 horas al día que estar 12 horas trabajando, es decir, imagínese, de 7 de la mañana a 7 de la noche o de 8 de la mañana a 8 de la noche. O sea, eso es sacrificante y si un trabajador hace ese esfuerzo humano, tiene que tener derecho al pago de horas extras como corresponde en la ley. Jorge, solamente para poder aclarar algo, de repente esa persona que dice, bueno, yo como dueño de empresa, la ley me autoriza a poder organizar esas 40 horas de mis trabajadores de acuerdo a mi conveniencia, a la conveniencia de mi línea de negocio, y los voy a hacer trabajar de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ese horario de madrugada, ya que le toca trabajar, que le toca laborar, no son consideradas como horas extras ni tienen consideración de un pago adicional, sino simplemente es parte de su jornada laboral. Eso, la verdad, claro, como tú lo explicas, efectivamente sería terrible. No he leído con detalle los decretos. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos lo hemos hecho, pero que recién efectivamente se firmaron. Todo esto es un secreto. Y además los contratos de última hora del sector eléctrico, también en donde se está rifando prácticamente la generación eléctrica, que claro, uno dice, pero es que hace falta energía, pero entonces que invierta la parte privada en proyectos nuevos, no en proyectos que ya estén ejecutándose y bajo el riesgo de las condiciones del libre mercado que tanto profesaba los libertarios que estaban con Guillermo Lasso, porque si no, resulta que ponen plantas, por ejemplo, con paneles solares, pero que si el otro año ya la generación eléctrica, y sobre todo hidroeléctrica del país, se normaliza, entonces el Estado igual a estas plantas que están por paneles solares tendría que pagarle el Estado a pesar de no estar aportando el sistema nacional interconectado. Entonces eso es un perjuicio que se puede venir a futuro para el país. Entonces estas cosas que incluso Daniel Noboa le había dicho al presidente que no firme, se abstenga de firmar contratos de última hora. Pero no lo hizo. No lo hizo. Yo creo que inmediatamente deben ser revisados por el nuevo presidente y derogarlos. Todo lo que fue decretos, los ministros que ya se están posesionando, en el caso del tema de trabajo, derogar esos acuerdos, porque basta que las personas tenemos que darnos cuenta que fueron firmados de último momento, de última hora, así como que agarra lo que puedas prácticamente, pues no como había un programa de televisión antes, agarra lo que puedas, ¿sí se acuerdan? Firma lo que puedas, firma. Claro, acá era firma lo que puedas, y ya vemos ahí las consecuencias. Definitivamente nosotros tuvimos un gobierno del cuento, del robo prácticamente, que en ningún momento fue del encuentro, en estos 911 días que definitivamente fueron desastrosos y que le espera un gran reto al nuevo presidente Noboa, que ayer me pareció que tuvo un discurso, a pesar de que fue corto, pero sensato. En primero decir que se acababan los revanchismos, yo creo que eso es importante resaltarlo, porque ¿qué fue lo primero que hizo Guillermo Lasso, incluso desde su campaña? Que su misión y su objetivo era destruir el correísmo, y ahí están los resultados. Él puede decir que con éxito ha destruido el correísmo,
pero el país también se destruyó. Entonces esas cosas no podían ya seguir, y creo que han sido acertadas las palabras de Daniel Noboa. Y la segunda parte, que es llamar a la unidad, a que todos trabajemos. Estuvieron presentes en las posesiones incluso autoridades de la Revolución Ciudadana, como la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, la prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, exactamente. Entonces eso, y también los gestos de Henry Kronflet en la Asamblea Nacional, de dar ese respaldo, son buenos síntomas, que esperemos que en las próximas horas, que ya también se van a saber estos proyectos de ley que va a presentar Daniel Noboa, de ley urgentes, que se tienen que aprobar, creo que el día lunes, esperemos que sea algo positivo para el Ecuador. Sí, Jorge, entre lo que le deja el expresidente Lasso, ese gobierno tan nefasto, lo debo de decir, y creo que así lo sentimos los ecuatorianos, es una recaudación de impuestos que va a la baja. O sea, pero por la evasión. Eso justamente te iba a decir. Es decir, es como en una casa donde tú no ejerces ningún control, todo el mundo se aprovecha y jala agua para su molino. Claro. Y en este caso hay evasión de impuestos. Claro, y total. Por ejemplo, ahorita ha entrado una nueva aerolínea aquí al Ecuador, pues no, que está el boom ahorita, pasajes a $20 a Lima, hasta marzo. Pero luego te viene la parte del pero, pues no, dice los impuestos, las tasas de los aeropuertos, entonces ya el pasaje chiquita cuesta $180. Pero cuando uno ve la tributación de la aerolínea, no hace pues sobre la tributación del IVA, sobre los $180 que termina siendo el costo final del pasaje, sino solo sobre los $20. Entonces hay un desfalco fiscal. Y asimismo hay muchas empresas que quizás ahorita, viernes negro, vendimos con descuento, y tributan o facturan sobre eso y no sobre lo real vendido en otros días del año. O el sector turístico, que se aprovecha de que justamente en los feriados hay la reducción del IVA del 12 al 8%, al 8%, y entonces dicen, no, estos ingresos fueron de los feriados, y ahí hay un desfalco. Y ni se diga las grandes empresas, los grandes monopolios que ya tienen fijos en el SRI deudas por $2.000 millones en firme. Aparte hay 2.000 millones más de evasión que está en procesos de juicios, pero ya hay 2.000 que ya en firme tienen que ser cobradas inmediatamente, y ojalá esos sean las fuentes de ingresos principales del nuevo gobierno. Él cobra a los que tienen que pagar. O sea, esa es una tarea que le toca al presidente Daniel Noboa. O sea, el cobro de impuestos no es que no hay tributo porque realmente no han vendido, porque ha habido, también ha habido mucha empresa que ha cerrado, pero me refiero al tema de emprendedores o las pymes que han cerrado por el tema de las vacunas. Así es, las vacunas. Sí. Pero estamos hablando de empresas grandes en cuanto a la evasión. Exactamente, de las empresas grandes, medianas, grandes, que tienen facturaciones de más de $1 millón, o sea, ahí está. Entonces, no puede ser que a una persona, por ejemplo, un padre de familia que se atrasa en la pensión alimenticia de $100, lo metan preso, y a un empresario que debe cientos de miles de dólares o de millones de dólares en algunos casos al Estado, bien gracias, no pase nada. No le pasa nada. O el terrible ejemplo que vimos hace pocos días de que Shakira se declara culpable de evasión tributaria, va y como si nada paga 7 millones de euros y ya está, y nunca le pasó nada, porque es una persona famosa, pero a pesar de que ella estuvo dentro de este escándalo de Pandora Papers, en los cuales también estuvo involucrado Guillermo Lasso, y bien gracias, no le pasó nada, ¿no? Entonces esas impunidades que la ciudadanía ve al día a día molestan y dicen, si estos no pagan, ¿yo por qué voy a pagar? Claro. Entonces el Estado tiene que dar el ejemplo cobrándole a los grandes y medianos deudores, para que luego con ese ejemplo decirle, bueno, ahora sí, tú que eres más pequeño también comienza a dar tu aportación para el desarrollo del país. Jorge, ¿tú crees que nos debería de preocupar que el nombramiento de un ministro de Economía todavía no esté hecho público? Entendía que ayer ya habían salido algunos nombres, ¿no? Para esa cartera de Estado, pero efectivamente cuando Daniel Noboa hace este recorrido desde su elección hasta ayer la posesión por diferentes países, el riesgo país del Ecuador justamente se incrementó, claro, porque veían que la que se nombraba como futura ministra era un perfil demasiado básico, sin experiencia para manejar la parte macroeconómica de un país, pues no, y que ahora la han designado para la Secretaría de Planificación, para las empleadas, pero definitivamente el perfil de ministro de Economía tiene que ser alguien con mucha experiencia en el manejo de finanzas públicas, porque ya no estamos para improvisaciones, definitivamente. Estos son 16 meses que van a correr, y creo que Daniel Noboa lo tiene claro en ese sentido. Su frase final
pues nos ponemos a trabajar ahora, pero queremos verlo, pues no, claro. O sea, queremos ver ya. Es lo que necesitamos. Exactamente, como país. pues no, ya tuvieron su tiempo de preparación y cuidado, vaya a ser que también era como le acusaban que el plan de trabajo había sido con ChatGPT, pues no, con inteligencia artificial y no porque de verdad era un plan de gobierno para sacar al Ecuador adelante. Entonces, cuidado, de Guatemala salimos a Guatepeor, eso no lo queremos. Nosotros le deseamos los mejores éxitos a Daniel Noboa porque necesitamos que le vaya bien. Que le vaya bien. Si le va bien a él, nos va bien a nosotros. Jorge, ¿y cuál es tu comentario, tu opinión? Porque realmente ya hay un equipo, ya hay un gabinete ministerial, ya pero el presidente como que hay una relación un poco cortante justo con la persona que fue su binomio, la vicepresidenta, tanto así que ayer no fue al almuerzo presidencial en Carondelet, sino que se fue a comer al mercado. O sea, de repente sí voy a celebrar, voy a estar en el mercado con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía. De repente quiero pensar de esa forma, pues no, y no quiero algo formal, sino que quiero estar justamente con aquellos que nos apoyaron. Claro, pero no era el momento. No era el momento, por supuesto, o sea, se vio mal. Eso está claro que hay ahí algún quiebre. Bueno, más que quiebre, tenemos que recordar cómo llega Daniel Noboa a la presidencia de la República. Llega por un acuerdo que es el ADN, que no es más de otra cosa que ocultar los partidos que estaban detrás de esa alianza, que era la 4 y la 35. La lista 4, el hermano de Lenín Moreno, y la lista 35 que se quedó Lenín Moreno luego de robársela a Rafael Correa. Entonces, para disfrazar esta alianza que le dan para que él se presente de candidato, dicen que se llama ADN. Pero atrás de esa candidatura había muchos intereses y ahí estaba justamente este nombre de Verónica Abad, que prácticamente se lo imponen a Daniel Noboa, y ya ahí le tocó seguir con esa persona que cada vez que hablaba decía cualquier cosa en medio, tanto así que Daniel Noboa se dio cuenta inmediatamente que en sus recorridos tú no la veías al lado de él, y lo de ayer ya fue... Habrá señales, como decía una campaña política. Oye, Jorge, yo te quiero preguntar algo. El nuevo presidente asume un país con un déficit fiscal de más de 3.200 millones de dólares, que esto se incrementará en diciembre con un 62% del PIB de Ecuador. Te quiero preguntar, ¿tú crees que Ecuador sea objeto de crédito habiendo, como tú dijiste, el problema de que el país está en quiebra? Lo que pasa es que los que dan los créditos son los bancos. Entonces, ¿qué hace el banquero cuando usted está sin plata? Le llama para ofrecerle una nueva tarjeta de crédito. Y el banco sabe que usted no tiene capacidad de pagar esa nueva tarjeta de crédito, pero de igual le dan. Pero porque lo atan a la persona a estar ahí con la tarjeta, pagando mes a mes de donde sea, con intereses chulqueros, altísimos. Entonces, la banca internacional es igualita. La banca internacional también sabe que el Ecuador no puede pagar, pero de igual le presta porque sabe que algún día le pagará y con esos intereses altos, que no son los correspondientes. El presidente no va a tener ese tipo de problemas. Sí los va a tener más o menos, porque igual el riesgo del país está alto. Más bien yo lo que creo es que en algún momento debería aprovechar que los montos están altos del riesgo país para que la deuda pública internacional, los bonos, caigan de precio y recomprar esa deuda al 40, al 50% y que podría haber ahí algún beneficio del Estado, en primer lugar. Y segundo, hay organismos internacionales un poco más serios que sí revisan algún tipo de cuentas y que te dicen, yo te presto, pero ¿para qué? No para cualquier cosa, porque eso es lo que le ha pasado al Ecuador, ¿no? Que en el gobierno de Guillermo Lasso recibimos miles de millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Y dónde están las obras? ¿Dónde se invirtieron? ¿Dónde se fue ese Rafael dinero? Correa dejó el Estado con cerca de 42.000 millones de deuda externa, y cerramos el día de ayer el gobierno de Guillermo Lasso con una deuda externa de 80.000 millones. Es decir, entre el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, la deuda externa del Ecuador se duplicó. Vimos obras como los que se dio en el periodo anterior del expresidente Correa en ese sentido, como para que justifiquen la duplicación de la deuda externa. No, definitivamente no. Entonces yo creo que ahí también debería haber una auditoría de dónde a dónde fue esa plata, como decía Vladimiro Álvarez, ¿dónde está la plata? Y en base a eso, a los créditos que hayan sido justificados para el Ecuador, que eso se pague, que eso se honre. Pero plata que llegó a bolsillo con hueco, yo creo que no debería
pagarse inmediatamente, sino previo a una auditoría internacional. Y una última pregunta que quería hacerte es, ¿tú crees que el gobierno debe aprovechar, como decían, esta luna de miel para tener el respaldo de la Asamblea y se puedan llevar todos estos proyectos que él tiene en mente y que son urgentes? Bueno, la luna de miel está... ¿Cuánto les durará? Pero claro, o sea, es como la pareja que nunca ha vivido junta y de repente se casa y entonces ya ve que el marido tira las medias por un lado, que es desordenado, que a la señora no sabe cocinar, exactamente. Entonces eso va a pasar exactamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces cuando ya se presenten las leyes y se vean los textos, ahí vamos a ver si los asambleístas que ahorita tienen ese respaldo por el país terminan o no votando a favor de esas propuestas enviadas por el Ejecutivo, o si tienen la madurez suficiente para hacer las reformas internas y que se aprueben para la conveniencia de la mayoría de los ecuatorianos. Y digo la mayoría porque nunca una reforma legal le conviene a todos, al 100%. Siempre hay un grupo perjudicado. Y en este caso, ojalá no seamos los de clase media para abajo los que nos veamos afectados, sino los que tienen un poco más para asumir. No puede ser posible que en un momento en que el país está en una situación económica tan difícil, el sector bancario haya tenido más de 1.000 millones de utilidades en este último año. Entonces, cuando le hicieron la pregunta a Guillermo Lasso de candidato si va a gobernar para la banca o para el país, creo que la respuesta está contestada y el único sector privado del Ecuador que se ha beneficiado fue la banca. Por sus frutos los conoceréis. En este caso, por sus obras los conoceréis. No importa lo que haya dicho, importó lo que hizo. Y ya vemos en qué situación nos dejó. Jorge, queremos agradecerte por habernos acompañado aquí en este espacio, analizando, pues, ¿no?, el país que heredó el presidente electo, Daniel Noboa. Definitivamente un arduo trabajo nos queda a todos también, cada uno desde nuestros espacios, apoyar y entender que todos vamos en este mismo barco. Así es, sí. El barco es uno solo. El barco es uno solo y todos tenemos que remar en la misma dirección. Tu comentario final, por favor, para despedir la entrevista. Reflexionemos sobre lo que ha costado a esas personas que no han podido seguir en el barco, que son los migrantes. Tenemos una de las migraciones más altas de los últimos años, de las últimas décadas, más de 500.000 de ecuatorianos que han tenido que salir del país, cruzando por el Daivén, que es un sector súper peligroso, arriesgando sus vidas. Eso ya no queremos que ese tipo de cosas se detengan y que definitivamente los mejores deseos para Daniel Noboa y que las cosas se den así en unidad por el bien del Ecuador, que todos los sectores políticos se unan para sacar al país adelante. Que así sea. Gracias, Jorge. Gracias Jorge Rojas Cruzati, analizando la situación política del Ecuador. 9:23 de la mañana, una breve pausa y regresamos enseguida. Espacio publicitario. El fenómeno del niño se acerca y es mejor tomar precauciones. Limpia las canaletas de los techos y revisa que no tengan huecos o filtraciones. Ten lista tu mochila de emergencia con alimentos, medicinas.